Sí, muy buenos días. El día de hoy está con nosotros la abogada Claudia Ibarrón, quien es abogada, lo siento, consultora en género y derechos humanos en Abogadas por la Igualdad. Es todo suyo, doctora. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues la idea de esta conferencia que me invitaron a dar es hablar sobre cómo socializamos principalmente la violencia en general, pero la violencia de género, y cómo, bueno, en un momento dado se ha ocultado y se ha reproducido este tipo de ideas que han generado y que generan pues tanta violencia a nivel privado como es en la familia, como también a nivel social. Espero que no extenderme tanto, hablo mucho, pero bueno, voy a tratar de ser breve y vamos a seguir la presentación. Si tienen alguna duda, creo que hay un periodo para después presentar las preguntas, entonces las contestaremos al final. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar iniciando con qué es la perspectiva de género, ¿no? O qué es el concepto de género. Ha habido como mucha controversia, hay muchas dudas, muchas preguntas y muchos cuestionamientos sobre el concepto de género, ¿no? Ha causado en algunos espacios, sobre todo en algunos espacios que se consideran de una ideología un tanto más tradicional, más ligada a ciertas concepciones religiosas, que este concepto es una ideología. Y bueno, no es una ideología, es un concepto que vamos a ver que ha venido desarrollándose, cómo se han desarrollado investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la sociología, de la psicología, donde viene principalmente, y de la antropología. Todas estas, podríamos decir que todas estas ciencias que estudian, que han venido estudiando la actuación y la personalidad del ser humano, son las que han venido a desarrollar y a reconocer que el concepto de género es un concepto que abarca y que estudia cómo se han venido estableciendo los papeles sociales de los hombres y de las mujeres, de las personas, ¿sí? Y se refiere, bueno, a todas las características que se asignan a una persona según su sexo biológico. Cómo debe comportarse, a qué se debe dedicar, cómo debe de lucir, a qué espacios de convivencia debe de acceder. Estas características no son las mismas en todos los contextos sociales ni en todos los momentos históricos. Por eso es por lo que se logró determinar que, bueno, no es algo dado por la biología como se pretendía presentar en nuestras épocas, ¿no? Sino que era dado dependiendo de la situación histórica, ¿no? Porque la antropología, la sociología y la psicología estudiaron cómo hombres y mujeres en distintas culturas en el mundo y en distintos momentos históricos vinieron a desempeñar diferentes papeles, no los mismos papeles con los que en un momento dado habíamos sido pues nosotros mismos educados o habíamos sido conformados, ¿no? Con los que se pretende todavía de repente defender el papel del hombre y el papel de la mujer en determinados espacios sociales. Y claro, ahí se dictan reglas sobre cómo debe de comportarse un hombre y cómo debe de comportarse una mujer. ¿En qué ámbitos puede participar un hombre y en qué ámbitos puede participar una mujer? ¿Cómo debe de vestirse un hombre y cómo debe de vestirse una mujer? Las mujeres somos las que ahorita hemos trascendido mucho más en estos ámbitos porque, bueno, de usar o de determinarnos que solamente podíamos usar faldas y vestidos,
se ha determinado ya que las mujeres podemos sin ningún problema utilizar el pantalón, utilizar los shorts, ¿no? Y en cambio los hombres no han podido trascender eso. Digo hombres y mujeres también, ¿no? Porque muchas mujeres también podrán ver a un hombre con una falda y dirán, es que no, es que eso no es posible, ¿no? Entonces, estas formas de mirar la vida, la que sigue, es a lo que se ha llamado, perdón, la siguiente. También lo que se ha llamado, bueno, lo que se determinó como el patriarcado, ¿no? Y se llama patriarcado porque se determinó que solamente los hombres podían estar en el ámbito público y solamente los hombres podían detentar ese poder público. Entonces, eso viene, bueno, históricamente de varias culturas que empezaron a acuñar ese papel social para los hombres y un papel de subordinación hacia las mujeres. Principalmente lo vamos a encontrar desde que se empieza a generar el derecho romano, ¿no? Hace ya algunos siglos, ¿no? En que se empieza a acuñar el derecho romano y que se establece que debe de haber una persona que represente a la familia. Y decidieron que esa persona solamente podía ser un varón, un hombre, y que ese varón y que ese hombre pues podía tener, ¿no? O debía de tener todos los derechos y todas las capacidades para representar a su familia, pero no solamente eso, sino también era dueño de esa familia como si fueran ellos objetos y podía determinar en un momento dado si vivían, si morían. Claro que esos miembros de la familia pues no podían tampoco, incluyendo la mujer, tener ningún tipo de derecho, no podían tener derecho a elegir, claro está, con quién casarse, ¿no? Las mujeres éramos parte también de ese poder y de ese, digamos que, también como propiedad, ¿no? Y entonces también, bueno, en un tiempo nos convertimos también en moneda de cambio, ¿no? Lo hemos visto ya ahora en muchas series, ¿no? Donde se habla de cómo se acordaban o se negociaban los matrimonios desde, por ejemplo, la realeza, ¿no? En la realeza se acordaban los matrimonios para beneficiar a los reinos, pero bueno, también se negociaban el pago de una mujer, cuánto valía una mujer en determinados bienes, ¿no? O también los papás de las mujeres tenían que pagar X cantidad que era la dote. En el caso de algunas culturas, pues quienes pagaba era quien quería casarse con esa mujer. Pagaba una cantidad. En los países musulmanes, pues todavía en algunos lugares, aquí en México también, todavía en algunas culturas se da esa idea de que las mujeres pueden ser compradas, ¿no? O vendidas más bien. Y bueno, se hablaba de que había una supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización de la mujer y de lo femenino, y asimismo, pues un orden de dominio de hombres sobre otros hombres y claro está, la nulificación de las mujeres. Esto, bueno, se puede ver en las leyes. En las leyes también se encuentra claramente establecido a través de las diferentes épocas, pero también se puede leer en muchos filósofos, ¿no? En muchos filósofos que hablaron de que las mujeres pues no éramos seres humanos, ¿no? Decía por ahí alguno que cuando Dios no hacía hombres, se equivocaba y hacía mujeres. Entonces, las mujeres éramos como una creación imperfecta de Dios. Y para esa época, bueno, en la época de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, pues se discutió
si las mujeres teníamos alma, ¿sí? Se dudó un tiempo que fuéramos de la misma, en igualdad de condición humana que los hombres y por lo tanto, pues, no creían que tuviéramos alma. Claro está que se generaron a través de ese tiempo, pues, muchísimos estereotipos que vamos a ver qué son los estereotipos también y muchísimas reglas que establecían cómo debía de comportarse y qué derechos podía tener una mujer y qué derechos eran totalmente negados a esa mujer y cómo, bueno, pues el hombre era como lo perfecto en el mundo, lo más el paradigma, digamos, de todo el mundo y pues solamente a través de él era a través de cómo se debía de construir y se debían de manifestar las situaciones en el mundo. Él tenía el derecho, pues, de ser gobernante, de tener propiedades. Las mujeres no teníamos derecho a tener propiedades, no teníamos derecho, claro está, pues, a la educación, a ir a la escuela y, pues, mucho menos a participar en las decisiones políticas. La que sigue, por favor. La que siguiente. Bueno, a esto le vamos a llamar que se establecieron, se establecieron estas reglas de comportamiento y esta situación que determinaba cómo debía de ser un hombre y cómo debía de ser una mujer, ¿no? Todavía por ahí, pues muchas veces decimos, bueno, no, es que los hombres son más así, no, es que las mujeres son más sensibles, no, es que los hombres, o esperamos eso de una pareja, ¿no? O buscamos eso en una pareja, ¿no? ¿Qué se ha dicho de que los hombres son dinámicos, que tienen una estabilidad emocional, que son agresivos, ¿no? Que la violencia siempre ha estado como más ligada y se dice que los hombres tienen una naturaleza más ligada a la agresividad y a la violencia. Y claro, lo que se ha descubierto es que eso también es un estereotipo, ¿no? Que biológicamente los hombres y las mujeres podemos tener la misma tendencia a la violencia o a la agresividad, pero que bueno, que se supondría que en los hombres históricamente ha estado más exaltado que en las mujeres, porque en las mujeres pues siempre se nos ha dicho que tenemos que ser pasivas, que tenemos que ser tiernas, que tenemos que ser calladas, ¿no? De hecho, anteriormente, ahora ya no, pero anteriormente se nos pedía que evitáramos el ejercicio. Yo creo que si vemos a nuestras abuelas, ustedes son muy jóvenes, yo veo todavía a mi madre, pues mi madre nunca hizo ejercicio, nunca, y claro, eso en la vejez pues ya nos lo cobra. También la tendencia al dominio en los hombres, ¿no? Esta idea de que ellos son los que tienen que demostrar que tienen el poder. Pero bueno, las mujeres también tenemos formas de dominar, ¿no? Aspecto afectivo poco definido, pues los hombres así como que no tienen que dejar ver sus emociones. Se decía, ¿no? Y espero que ya no, que los hombres ya hayan cambiado eso de decir que los niños no lloran o que los hombres no lloran, ¿no? Y que ahora sea como mucho más fácil para ellos tener el derecho y aceptar el derecho a tener muestras afectivas, que tienen que ser valientes, ¿no? Todavía, pues, se cree que los hombres todavía tienen que ser los que enfrenten los peligros, los que enfrenten las agresiones, ¿no? Hay mujeres que dicen, bueno, es que para eso tengo a mi marido, para que me defienda. ¿Cuándo? Bueno, pues eso no tendría que ser así. La defensa tendría que ser algo que se diera por hombres y por mujeres y que, claro, no tendríamos que llevar a cabo una defensa, sino tendríamos que buscar la forma adecuada de resolver conflictos. Pero bueno, esta valentía también hace que los hombres lleven a cabo muchas acciones o deportes o pues que enfrenten muchos accidentes tontos de riesgo.
Yo esperaría que ya los jóvenes de ahora puedan educar y busquen educar a sus hijos de otra manera. Entiendo que eso a veces es muy complicado, pero esto hace que tengamos un alto nivel de hombres que fallecen y de jóvenes que fallecen o que quedan con alguna discapacidad por esta situación de estarse retando, ¿no? Continuamente para demostrar valentía, para demostrar hombría, ¿no? Para mí es muy chistoso y yo se los comento a todos los compañeros con los que he tenido oportunidad de trabajar, que casi siempre sus bromas están relacionadas con cuestionar su masculinidad, ¿no? Esto y aquello, no, es que eres puto, esto y aquello, no, es que eres homosexual, ¿no? Porque claro, el otro estereotipo que se maneja es que si eres homosexual o eres puto, pues no eres un hombre completo, ¿no? Aunque eso también es parte de los estereotipos que se manejan. Yo esperaría que eso también fuera cambiando y que tengamos la posibilidad de ir eliminando esos que aparte son discriminatorios, ¿no? Los hombres deben de tener cualidades o aptitudes intelectuales, ¿no? Siempre tienen que ser también los grandes pensadores o los grandes intelectuales. Y claro, han tenido mayor posibilidad de eso porque, bueno, por lo menos en mi época, todavía cuando estudiábamos hombres y mujeres, de repente se decía, ¿qué hacía una hija cuando llegaba de la universidad? Pues tenía que ayudar a la mamá a hacer la comida, a poner la mesa, ¿no? ¿Y qué hacía un hermano cuando llegaba de la universidad? Pues se iba a su cuarto a ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, estas cosas, claro está que influyen en las posibilidades de las mujeres de llevar a cabo una mayor formación intelectual. Una mujer muchas veces, ¿no? Se dice ahora en la pandemia, no puede decir, ¿sabes qué? No, quédate con los niños, haz el quehacer, yo no voy a poder porque tengo que estudiar tal cosa, ¿no? O tengo que leer un montón porque tengo que hacer un informe ¿sí? Generalmente los hombres son los que sí tienen ese pretexto, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo atender al niño porque tengo una junta de trabajo. Y esto, bueno, tiene que ver con la valoración que se hace del trabajo de las mujeres a diferencia del trabajo de los hombres, ¿no? En esta situación en donde los estereotipos femeninos, aparte determinan que son las mujeres las que tienen que llevar a cabo el cuidado de los hijos y la atención de la casa, pues también en esa medida, pues hay una situación de mayor carga de trabajo que en los hombres, ¿no? Y esto, bueno, está ligado también a estos estereotipos de género, ¿no? En donde nos determinan que las mujeres, pues tenemos que estar ligadas principalmente a trabajo de cuidado de los hijos y de cuidado del trabajo doméstico. Sobre todo, yo creo que el trabajo doméstico puede ser algo de lo que las mujeres nos vayamos desligando más, ¿no? En la medida en que seamos más, exigir o buscar una pareja que sea más comprometida en compartir el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. El otro problema es que muchas veces las mujeres, cuando vemos que los hombres ganan más que nosotras como mujeres, creemos que por eso tenemos que asumir el trabajo doméstico, ¿no? Y eso pues tiene que pasar por esa situación de cuánto ganamos hombres y mujeres. No el que ganes más significa que tengas más derecho a no hacer nada en la casa, sino significa simplemente que tienes más posibilidad de aportar recursos, porque no siempre el ganar más significa que tienes más trabajo. Y las mujeres pues tenemos que entender que el que él haga el trabajo doméstico, el que el hombre participe en el trabajo doméstico, no puede darle la justificación para
no aportar económicamente. Claro, esas son cosas que siempre pues nos cuestionamos, que en lo personal y a veces nos cuesta mucho trabajo pues solucionar. También la cuestión del cuidado de los hijos, ¿no? Es algo que muchas veces los hombres sí quieren llevar a cabo con mayor, con más, pues involucrarse más en el cuidado de los hijos, y hay como cierto temor de las mujeres también en dejar ese cuidado, ¿no? Muchas veces se dice, es que ellos no saben. Bueno, las mujeres tampoco sabemos, ¿no? Aunque nos educan jugando a los niños, que también tenemos ya que educar a nuestros hijos, comprarles unas muñecas para que ellos también aprendan esta parte del cuidado de los hijos, que nada tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Y también, claro está, aprender a cocinar. Pero esto muchas veces a las mujeres también nos da miedo, ¿no? Yo en mi experiencia, tanto de litigio, de atención de casos, como de capacitación, pues me he encontrado muchas mujeres y que dicen, bueno, es que a mí me da miedo que si yo le dejo a que cuide más a mi hijo, pues mi hijo ya no me quiera o me digan que yo soy una mala madre. Siempre las mujeres, por desgracia, y bueno, lo vemos ahora con muchos casos de grandes figuras, ¿no? Le achacan a las mujeres, principalmente a las madres, sus problemas, ¿no? Sus problemas emocionales, sus problemas psicológicos o sus problemas ante la vida, porque se supone que debemos de ser las mujeres perfectas madres, y eso pues no es así. Entonces, eso fue lo que en los estereotipos femeninos se ha venido recalcando y se ha venido diciendo, ¿no? De hecho, bueno, todavía se habla de eso que dicen que las mujeres debemos de tener o tenemos, que es el instinto materno. Y que en realidad lo que sucede es que si existiera un instinto materno, existiría también un instinto paterno. Y claro, estas cosas, estos cuestionamientos a veces son muy fuertes para la ideología o las creencias que nosotros hemos tenido en nuestra familia, ¿no? O que tenemos y compartimos en nuestras creencias también religiosas o sociales. Y claro está que a veces es un golpe muy fuerte para que las personas podamos entender que que puede haber relaciones distintas, relaciones más igualitarias y menos ligadas también pues a la violencia, ¿no? Estos estereotipos masculinos y estereotipos femeninos han sido principalmente la base en la que se ha construido también la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sobre todo por la parte sexual y la parte de la libertad, ¿no? La parte sexual en los estereotipos masculinos siempre fue de que los hombres tienen una sexualidad que en ocasiones no pueden controlar, que los hombres son muy sexuales, ¿no? Que tienen mucha necesidad sexual y que a veces no la pueden controlar. Y en cambio las mujeres, pues se nos negó esa sexualidad. A las mujeres, pues se nos había dicho, yo espero que ya no, ¿no? Que teníamos que ser vírgenes hasta el matrimonio, o que en un momento dado teníamos que conservarnos hasta no podemos tener ni podemos decir cuántas parejas sexuales tenemos. Lo ideal es que las mujeres solamente tengamos una pareja sexual, porque ahí se fundamentaba pues también esta parte de la decencia, ¿no? De qué tan decentes éramos las mujeres. Yo espero que ahora ya no. Y bueno, muchas veces ese tipo de cuestionamientos pues son algo fuerte, ¿no? Que los cuestionemos y en mucho han estado ligados a
las malas cosas que ocurren en la sociedad, ¿no? Se ha dicho, bueno, que para detener la situación de corrupción, de violencia, de feminicidios, de violencia de género que tenemos que recuperar los valores. Pero ¿de qué valores tendríamos que hablar por eso? Principalmente, vamos a ver cómo esos valores principalmente tendrían que ser la honestidad, el respeto y el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y como todos estos estereotipos, lo que tenemos que hacer es empezar a transformarlos para lograr una sociedad, pues, menos violenta y más igualitaria y más respetuosa. La que sigue, por favor. La siguiente, perdón. Bueno, vamos a decir que es un estereotipo. Se dice que un estereotipo es una concepción muy simplificada de algo o alguien aceptada por un grupo social. En el caso de los estereotipos, nuestra cultura es la aceptación del papel que deben desarrollar los hombres y del papel que deben desarrollar las mujeres en el hogar, en la sociedad, en los espacios de trabajo, ¿no? Y en los espacios públicos. Hemos visto cómo todavía de repente tenemos algún candidato que eso nos muestra el tipo de ideología que se tiene, ¿no? Que ha dicho que, bueno, que las mujeres tienen que regresarse a la cocina, ¿no? A lavar los trastes. A lo mejor que X candidata tendría que regresarse a la cocina a lavar los trastes. O esas expresiones que dicen los candidatos también de repente que ellos sí tienen los pantalones muy bien puestos. Todas esas son concepciones machistas, concepciones estereotipadas de lo que es un hombre y de lo que tendría que ser socialmente una mujer y que conllevan en muchas ocasiones a tener actitudes que violan o conductas que violan los derechos humanos de las mujeres y a justificar actos de violencia. La que sigue. Y bueno, se dijo y se hizo una división sexual del trabajo que también justificó estos estereotipos de género, ¿sí? Se determinó que debía de haber comportamientos separados socialmente, ¿no? Y estos comportamientos, ¿no? Que hablaban también de que se complementaban, ¿no? Se complementaba el papel del hombre afuera en lo público y el papel de la mujer en la casa. Entonces eso hacía que se decía que había una complementariedad entre los hombres y las mujeres en la sociedad y que no hacía falta nada más. El problema es que esto no generó también una jerarquización. Y esa jerarquización es la que determinaba que los hombres tuvieran el poder frente a las mujeres que no lo tenían. Esto generó pues una situación determinada sexismo, ¿no? Ahora la mayoría ya podemos decir que eso cuando me determinas a mí un papel social exclusivo determinado se supone para solamente las mujeres, eres sexista, pero también cuando queremos determinar un papel específico para los hombres exclusivamente, también podemos ser sexistas. Lo que es importante es que la perspectiva de género habla tanto de los hombres como de las mujeres, ¿sí? Y también la búsqueda de la igualdad tiene que hablar también de hombres y de mujeres y de cambios de conducta de mujeres y de cambios de conducta de los hombres. No es algo que en un momento dado ataña solamente a las mujeres. Y bueno, a estas distribuciones de funciones se les ha llamado rol de género. ¿Sí? Los roles de género determinados para las mujeres pues eran esta parte de estar en la casa, de ser amas de casa, de llevar a cabo también el cuidado de los hijos. Todavía en 1974 en el Código Civil se quedó que, bueno, que las mujeres solamente podían trabajar si los hombres consideraban que no ponían en riesgo el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, ¿sí? Y claro,
estos prejuicios que se establecieron se ha determinado y se ha demostrado que son discriminatorios, que son creencias y que se les ha llamado estereotipos. Entonces, pues uno es libre, vamos a ver cómo uno es libre en un momento dado de elegir qué tipo de familia quiere uno tener, porque la situación no es que todas las mujeres dejen de ser amas de casa o que todos los hombres dejen de querer una relación con una mujer que sea ama de casa. La situación es que este papel que en un momento dado tomen las mujeres o tomen los hombres, porque ya también hay los hombres podrían aspirar a ser amos de casa, pueda ser en libertad, sin tener una determinación o sin tener que renunciar a lo que profesionalmente deseen llevar a cabo en la vida. Y que claro, y que también no constituya por eso una situación de subordinación y mucho menos una situación de desventaja, ¿no? Que el hombre o la mujer que quiera dedicarse al trabajo doméstico lo pueda hacer libremente, ¿sí? Sin que sea una obligación y que las mujeres y los hombres que no lo quieran llevar a cabo también no se sientan en la disyuntiva de tener que decidir entre el cuidado o su trabajo profesional o que lleven una doble carga por no querer dejar ninguno de los dos. La que sigue, por favor. Y bueno, el proceso de constitución de esta visión de género toma forma en el conjunto de prácticas, de ideas, de discursos y de representaciones sociales que se reglamentan y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas atribuidas a las características distintas de cada sexo. Hay cosas que nos cuesta mucho trabajo cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque por generaciones, ¿no? Nos han venido la familia diciendo que así debe de haber, la familia, tal vez también la sociedad en la que nos relacionamos, y muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo cuestionar estas prácticas, estas ideas, estas creencias y estas representaciones sociales, ¿no? Creo que ya también en las religiones pues hay una forma distinta de mirar y de intervenir en estas situaciones, sobre todo en las situaciones conyugales, pero bueno, un problema importante todavía en las religiones es cómo se justifica la violencia, sobre todo la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia sexual hacia las mujeres se justifica en el ser recatado de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos que ser recatadas, no tenemos que provocar para merecernos el respeto de los varones. Y esta es una ideología basada en estos estereotipos. Una persona, un hombre y una mujer tienen que ser respetados solamente por ser personas. No necesito o no significa que si yo me pongo un short y me pongo una blusita de tirantes o tengo un escote, por eso deba de ser violentada sexualmente. La sexualidad de las personas también tiene que pasar por el respeto a cualquier persona. Y claro, ahí en estos estereotipos existía ese estereotipo. Si una mujer se viste cortita, si una mujer anda enseñando, entonces puede ser agredida, ¿no? Porque el otro estereotipo de que los hombres no pueden controlar su sexualidad también entra ahí, ¿no? Es que tú me provocas porque yo soy un hombre que no puedo controlar mi sexualidad. Y esas dos ideologías pues son formadas por creencias que se han convertido en estereotipos y que se ha demostrado científicamente que no es cierto,
que no es cierto que los varones o que los hombres tengan una sexualidad irrefrenable, que los hombres, al igual que todas las personas, los seres humanos, las mujeres, pueden controlar su sexualidad, sus instintos sexuales, y que las mujeres pues tenemos también ese derecho al goce y al placer en la relación sexual. El otro problema es yo le llamo pues es como que las mujeres no podemos enseñar nuestro cuerpo, ¿no? No podemos, no puede ser visto nuestro cuerpo. Y en cambio los hombres, pues su cuerpo, ¿no? Puede andar ahí en las redes sociales, como fue el caso de Sage, ¿no? De este futbolista, que bueno, que sacaron el video de cómo enseñaba su pene, que a él no le pasó nada, ¿no? A quien le pasó fue a la esposa, porque qué barbaridad que Sage hubiese mandado ese video a quién sabe quién, ¿no? Y ahí salió la cuestión de del engaño, pero también mucho más allá, ¿no? Cuando las mujeres se les exhibe en los videos, que por eso está la ley Olimpia, entonces empiezan a recibir una serie de amenazas, una serie de agresiones, porque se pone en duda entonces su buen comportamiento, que no tendría que haber tampoco ninguna duda sobre su comportamiento o ninguna calificación sobre su comportamiento, ¿sí? Se les empieza a decir que son unas putas, que son esto. Entonces, eso es lo que principalmente a mí me parece que tenemos que cambiar para detener la violencia hacia las mujeres. Este concepto de sacralizar el comportamiento sexual y el cuerpo de las mujeres. Tenemos que terminar con esa sacralización y con permitir o con aceptar que a una mujer solamente porque se evidencia que tuvo una relación sexual con X persona, entonces se crean los hombres y otras mujeres que se le puede insultar, que se le puede sobajar, y por eso yo creo que tenemos una deficiencia en el Código Penal, en la ley Olimpia, porque no se castiga a quienes la insultan, a quienes la agreden, y también tendría que que castigárseles a esas personas. Claro, también la otra cosa es cómo las mujeres nos paramos frente a eso. Por ejemplo, a muchas compañeras actualmente les ha pasado que les llamen, cuando están exponiendo en estos medios, por ahí alguien grite ¡puta! Y entonces algunas de ellas pues se impactan, se ofenden. Yo creo que las mujeres tenemos que trascender y dejar de darle tanto poder a esa palabra también, ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a eso, y también cómo nos paramos frente a esta situación de que se vea nuestro cuerpo en las redes sociales? A mí si ahorita me dijeran, eres una puta, bueno, a veces me lo han dicho porque soy muy dada a defender en la calle las cosas, ¿no? O me han dicho que soy, porque también la otra cosa con la que a las mujeres nos quieren disminuir es con decirnos que somos feas, ¿no? Esta parte de que las mujeres, el estereotipo de que las mujeres tenemos que ser bonitas, entonces nos dicen, es que usted es fea y no sé qué. Entonces, eso es darles el poder, pero cuando las mujeres podamos sobrepasar eso y dejar de darles el poder, entonces ese estereotipo va a irse eliminando. Claro, la que sigue, el proceso de cambiar y de deconstruir estos estereotipos ha sido mucho más lento de lo que pudiéramos creer.
Se determinó que había un rol productivo, que son las actividades que generan ingresos económicos y que llevaban a cabo los hombres, el rol reproductivo, que está relacionado con la reproducción biológica y las necesidades necesarias para garantizar el bienestar y la sobrevivencia de la familia, y el rol de la gestión comunitaria, ¿no? Como vemos, las mujeres en mucho hemos estado en ese rol reproductivo, ¿no? Siendo las responsables de cocinar, siendo las responsables del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, y el rol reproductivo ha sido de los varones, y el de la gestión comunitaria también había sido tradicionalmente de los varones, pero ahora hay muchas mujeres que se dedican también a este rol de gestión comunitaria, que aparte no es valorado, ¿no? Ni es en muchos casos pagado, porque otra de las cosas es que a las mujeres es más fácil que nos digan o que nos pidan que hagamos las cosas de manera pues gratuita o por el bien de los demás, ¿no? Y a los hombres, pues no, aparte los hombres tienen como más esa posibilidad de decir, pues no, es que es mi trabajo, ¿no? Entonces las mujeres también tenemos que trabajar mucho más, y que es parte también de cómo nos insertamos en las relaciones violentas, en exigir más y valorar más nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, la perspectiva de género es un modelo que nos permite en un momento dado analizar y llevar a cabo, ¿no? En nuestras... pues digamos que en nuestra vida cotidiana y en nuestra actividad profesional, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que mirar si algo que yo estoy haciendo o que yo estoy pidiendo también en mi ámbito laboral, o que estoy llevando a cabo, cómo estoy organizando mi ámbito laboral, esta situación de género? Por ejemplo, a lo mejor en mi casa a mí me cuesta trabajo no aceptar que, mi pareja atienda o cuide o lleve a cabo actividades que de cuidado de los niños, porque yo tengo miedo o yo considero que eso yo lo debo de llevar a cabo. Tengo que entonces analizar qué miedos tengo a eso. O la otra cosa es que no me doy cuenta también que mi pareja me deja esa carga, y eso también constituye una forma de violencia. O la otra cosa es cómo pues nos dividimos el trabajo doméstico y resulta que él nunca tiene tiempo, ¿no? Sí, es que lo iba a hacer, pero pues ya no me dio tiempo, o no cumple adecuadamente con la división de las tareas. Y eso también pues a la larga puede constituirse en una situación de violencia, porque al final, bajo determinados, pretextos, está dejando la carga a una sola persona. Creo que por ahí levantaron la mano. ¿Quieren que atendamos esa pregunta o la dejamos hasta el final? ¿O hay algún comentario? ¿Quién levantó? Sí, le levantaron la mano, doctora. Carla Rosas, ya sabes que para participar pues te pedimos que prendas la cámara, entonces, si puedes, por favor. Fue un error, mil disculpas. Ok, perfecto. Y Gracias. sí, y bueno, esto claro está que sobre todo en el ámbito laboral o en el ámbito en el que nos vamos a desempeñar, pues nos va a ayudar mucho a ubicar en un momento dado en qué momento pues me están discriminando o están determinándome o limitándome mis posibilidades de desarrollo, o están efectivamente violentándome no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito laboral. Para eso es la perspectiva de género y la teoría de género, ¿no? Y claro, la teoría de género se integra por planteamientos teóricos, como les dije, filosóficos, éticos y políticos, que son necesarios para comprender el complejo de las relaciones de poder que determinan la desigualdad de mujeres frente a los hombres. La que sigue. Por favor.
Y bueno, la perspectiva de género aporta elementos conceptuales analíticos nuevos, por eso es por lo que muchas veces es como muy cuestionada todavía la perspectiva de género en cuanto a su cientificidad, ¿no? Pero bueno, ya hay muchísimos estudios y documentos que avalan que desde en todo el mundo se tiene que aplicar la perspectiva de género de manera obligatoria. Y bueno, contribuye a construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, visibiliza factores de desigualdad que afectan a mujeres y a hombres frente a cualquier problemática económica, social, jurídica o política, promueve la igualdad entre los géneros a través del reconocimiento de las diferencias. Y bueno, ¿por qué? Porque también habla, ¿no? La perspectiva de género también ha sido importante para pasar a reconocer toda la serie de diversidades sexuales que existen. Todas las diferentes formas de ejercicio de la identidad sexual por parte de las mujeres y por parte de los hombres, y que también por estos estereotipos y estas creencias religiosas pues habían sido negados, ¿no? Habían sido ocultados y en mucho tiempo y por muchos años, bueno, también pues fueron en ocasiones considerados delitos o se han considerado también como enfermedades mentales. Y bueno, hablamos de la homosexualidad, de el lesbianismo, de la transexualidad, ¿no? Y otras más identidades sexuales que ahora pues ya están reconocidas a nivel mundial en diferentes formas en los países, no hay algunos países que todavía no, pero México es uno de los que más ha tenido la posibilidad de avanzar en el reconocimiento también de las identidades sexuales. La que sigue, por favor. Y bueno, también es muy importante en esta idea de conocer o de evitar la discriminación y la violencia a través de los estereotipos. ¿Cuál es el concepto jurídico de la igualdad? Porque también es algo que de repente genera mucho desconocimiento, ¿no? Que en ocasiones se quiere utilizar el concepto de equidad porque no se conoce realmente cuál es el concepto de igualdad. Y que de repente cuando las mujeres decimos es que queremos la igualdad, pues algunos hombres dicen, bueno, pues si quieres ser igual, entonces cárgate todos los bultos, ¿no? O tú puedes hacerlo todo sola, ¿no? Y claro, si bien habrá mujeres que puedan haber en un momento dado desarrollado esas posibilidades, también lo que es cierto es que la igualdad no elimina que se vean las diferencias. Es más, el concepto de igualdad en derechos humanos, que es algo muy importante que se conozca, y es el que visualiza, el que dice tratar igual a los desiguales, tienen que verse esas diferencias. El concepto de igualdad, aparte, es el legitimador, es un valor jurídico fundamental y es el legitimador de todos los derechos humanos en el mundo. Es fundamental en la teoría de los derechos humanos y es fundamental en la teoría de las ciencias sociales. Y busca la realización efectiva que supone la ausencia de cualquier tipo de discriminación hacia cualquier sujeto de derecho. Y por eso mismo, pues es fundamento para el ejercicio de todos los derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, el derecho a la igualdad no se nutre, ¿no?, de ser idénticos, sino se nutre de las diferencias históricamente cuando se han peleado los derechos humanos y se ha peleado la igualdad, no se ha partido de que se quiera ser idénticos, se ha partido de que se reconozcan las diferencias que existen por clase social,
por religión, por color de piel y en el caso de las mujeres, por la biología. Y eso es lo que se busca cuando se busca aplicar la igualdad, que se miren esas diferencias. Y se dice, el derecho ha sido inventado por los seres humanos no para hacer valer la diferencia individual, perdón, ha sido inventado para hacer valer la diferencia individual, no para que todos los seres humanos seamos iguales, sino para que cada uno tenga derecho a ser diferente. Que esto, claro está, que es muy importante, porque, bueno, por ejemplo, que a veces se dice, ¿no? Bueno, es que los derechos humanos protegen la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? La dignidad humana es ese derecho que tenemos, ¿no? A elegir dónde queremos vivir, a elegir qué queremos estudiar, a elegir a qué queremos dedicarnos, dónde queremos trabajar, si queremos o no queremos casarnos, si queremos tener o no tener hijos, si queremos profesar una religión o no profesar una religión y qué tipo de religión. Y bueno, si hacemos una retrospectiva, vamos a ver cómo todos estos derechos pues se han planteado por esa necesidad que tenemos de ser diferentes, de que se nos reconozca nuestra diferencia. Un tiempo, bueno, vemos cómo ha habido peleas por la religión, peleas por el color, peleas por la clase social, ¿sí? Entonces, la igualdad siempre lo que va a hacer es mirar las diferencias. Si nosotros queremos tratar a alguien con igualdad, siempre tenemos que ver qué diferencias hay entre esas personas. Y la violencia se ha sustentado también. La violencia hacia las mujeres se había sustentado en que todas teníamos que ser iguales. Todas teníamos que ser recatadas, todas teníamos que ser vírgenes y puras, todas teníamos que dedicarnos a la casa, todas teníamos que no salir de la casa solas, ¿no? Todavía por ahí se dice, bueno, es que si quieres evitar que te agredan, pues no debes de andar en la calle a altas horas de la noche. Como si las mujeres no pudiéramos tener ese derecho, ¿no? De andar en la calle tranquilas, sin el miedo a ser agredidas. Entonces, la violencia se ha sustentado contra las mujeres, se ha sustentado en estos estereotipos, principalmente en los estereotipos ligados al comportamiento de las mujeres y al comportamiento sexual, porque se decía que una mujer que era decente, pues no tenía por qué ni tenía a qué salir a la calle a altas horas de la noche. Y en eso, bueno, muchas veces se justifica todo este tipo de agresión. Y en el caso de la violencia doméstica, pues también en el control o en la representación que pueden o que deben de detentar los hombres en la familia, ¿no? Tenemos todavía ese problema en las encuestas, ¿no? A mí, bueno, el pobre encuestador o la pobre encuestadora, cuando me hablan a mí, de repente no saben qué hacer porque de repente me preguntan quién es el jefe de la casa y yo le digo, oiga, pero ¿cómo que cuál jefe? ¿Por qué un jefe debe de haber en la casa? Y entonces cambian la pregunta y dicen, bueno, ¿quién es el que gana más? Y yo le digo, oiga, pero ¿por qué el que gana más va a ser considerado que tiene más derechos? Bueno, el que toma principalmente las decisiones en la casa. Y yo le digo, oiga, pero ¿y por qué debe de ser una sola persona la que toma las decisiones en la casa? Y bueno, ya me dicen que muchas gracias, ¿no? Pero bueno, todavía estas cosas, estas visiones son algo que nos ha costado mucho trabajo cambiar, que nos cuestiona muchas cosas y que de repente nos hace dudar, sobre todo cuando tenemos temores, ¿no? Los principales temores que tenemos son, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no?
Y la violencia también cuando es la delincuencia, la violencia delincuencial, y entonces hace que entonces pensemos que lo que antes existía era lo mejor y por eso en ocasiones volvemos a pensar que esa familia tradicional en donde las mujeres eran sometidas, pues era lo mejor que podíamos tener. Claro que eso, pues si hacemos un análisis, nosotros que somos estudiantes y universitarios, si hacemos un análisis social, nos damos cuenta que pues la violencia delincuencial, el problema de la pandemia y la violencia también hacia las mujeres está mucho más relacionada con los problemas sociales de sobrevivencia, de acceso a bienes y recursos que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, sí entiendo y veo que, bueno, que muchos les cuesta como trabajo en ocasiones aceptar estos cuestionamientos, pero creo que en la medida en que nos vayamos formando más en esto, también vamos a desarrollar mejor nuestra profesión y, claro, a nuestra vida personal. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está como más ejemplificado, ¿no? Cómo en un momento dado se entiende lo que se considera hacer realidad la igualdad, que es el concepto de igualdad material. Y bueno, este señor dice, ¿no? ¿Cómo no se debe de aplicar la igualdad, el concepto de igualdad? Y este dice, para que la selección sea justa, todos van a llevar a cabo la misma prueba, ¿no? Y vemos cómo la prueba es que se suban al árbol y bueno, claro está que ahí como todos son diferentes, estos animales, pues solamente algunos van a poder llevar a cabo la prueba y claro, otros no la van a poder llevar a cabo. Y eso es lo que pasa también en nuestra sociedad, ¿no? Siempre por eso es que tenemos que mirar las diferencias. La igualdad es eso, mirar las diferencias en las que estamos todos y todas inmersos para poder ser atendidas adecuadamente. Ni siquiera una mujer que sufre violencia es igual a otra mujer que sufre violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una tiene enfrenta sus propios problemas, ¿no? Y sus propias dificultades. Entonces, también en eso hay siempre diferencias. La que sigue. Y bueno, la igualdad es un valor superior de todo el ordenamiento. El principio de igualdad representa la guía de la política de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Es decir, una política dirigida a conseguir las condiciones básicas para el ejercicio efectivo de todos los derechos y las libertades de las personas, de todas las personas, ¿no? Hombres y mujeres, indígenas, etcétera, no de todas las personas. Habría que no haber necesidad de incluir pues a las personas indígenas, a las personas de la diversidad sexual, a las personas afroamericanas, pero bueno, frente a la invisibilización, el problema es que se les tiene que nombrar. La que sigue, por favor. Y claro, lo importante de esto es que el principio de igualdad no es algo que niegue las diferencias, sino que para lograr la igualdad se tienen que ver esas diferencias que existen en las condiciones, ¿no? Para que las diferencias normativas también en la ley puedan considerarse no discriminatorias, resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, cuya exigencia debe aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente por ello una razonable relación entre la proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Y claro, las leyes que hay en México en contra de la violencia hacia las mujeres son estas medidas que se toman para reequilibrar,
Ujú. Son leyes necesarias en el país frente al problema de la violencia hacia las mujeres y también van a ver cuando les hablen de la CEDAW, cómo esto viene a ser parte de lo que se llaman las acciones afirmativas o de discriminación positiva. Y claro, ahí hay una justificación totalmente objetiva y razonable para hacer estas leyes contra la violencia hacia las mujeres, y no solamente las leyes, también los centros de justicia, por ejemplo, las alertas de violencia de género, pero que algo que es muy importante es cambiar las creencias y cambiar las visiones culturales y sociales, porque de otra manera no va a haber programa o centro de justicia que pueda seguir atendiendo el problema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque todavía pues estamos muy inmersos en este tipo de concepciones que cuestionan el comportamiento sexual de las mujeres, ¿no? Y que les devalúa a las mujeres a partir de su comportamiento sexual. La que sigue, por favor. Y bueno, las funciones del derecho a la igualdad es una función de la libertad, ¿no? Prohíbe la arbitrariedad. Lo que las leyes buscan es que se entienda que no se justifica ningún tipo de acto de violencia y que no es justificado que se agreda a una mujer bajo el argumento de que no tuvo el comportamiento sexual adecuado o que no tiene el comportamiento social también adecuado, ¿no? O que no cumple con la función social que le corresponde. Y bueno, tiene una función democrática porque impide la marginación de minorías aisladas y sin voz. Y claro, cuando vivimos en una sociedad que impide que sus ciudadanos, que sus ciudadanas sobre todo, puedan llevar a cabo el desarrollo de todas sus capacidades y de todas sus libertades, también estamos impidiendo el desarrollo de la sociedad. Esto es importante también que se visualice porque de repente se cree que, bueno, que el avance en los derechos de las mujeres no es algo que realmente impacte a la sociedad. Y sí, claro está que cuando tenemos personas que se desarrollan, que se sienten plenamente desarrolladas, felices en una sociedad, esa es una sociedad más democrática, es una sociedad más libre donde sus ciudadanos se van a sentir más felices y van a participar mejor en la toma de decisiones de nuestra sociedad, de nuestro país. Y bueno, tiene una función social porque posibilita no solo una igualdad de arranque en la salida, sino también una igualdad de oportunidades. Y bueno, cuando se habla, se ha dicho en varios gobiernos últimamente, ¿no?, que lo que se busca es que tiene que haber una igualdad, un piso parejo de los niños principalmente y de las niñas para acceder a los bienes, a los derechos y de ahí lograr el arranque, ¿no?, o la salida. Que eso es muy importante para el desarrollo de todas sus potencialidades y también eso le permite también una igualdad en el acceso a las oportunidades, a todas las oportunidades que nos proporciona nuestra sociedad. La que sigue, por favor. Claro está que la violencia es una de las situaciones que principalmente impiden el lograr esta igualdad, ¿sí? Porque una mujer que es violentada, pues, no tiene la posibilidad por la afectación de la violencia de acceder en las mismas condiciones que una persona que no lo hizo
que no tuvo esta situación de violencia para acceder a esta situación de desarrollo, ¿no? De educación en una persona, un niño, por ejemplo, que está siendo violentado sexualmente o que vive violencia en su casa, pues no va a tener la misma capacidad para estudiar, para asimilar la información educativa, y claro que eso lo va a ir retrasando en su propio desarrollo, ¿no? Creemos muchas veces que existe ese estereotipo, ¿no? Muchas mujeres, muchas familias les recomiendan a sus familiares que aguanten, que se queden, que no destruyan a la familia, aunque estén viviendo con un agresor, con un maltratador, sea psicológicamente nada más o sea físicamente también, pero bueno, no ven que eso, además de afectar a la mujer, también afecta a los hijos, ¿no? Y que lo peor de todo es que se vive en un ambiente en donde se reproduce después esas conductas, ¿no? Porque nosotros, muchas de las conductas que llevamos a cabo las hemos aprendido en nuestra familia, ¿no? Lo ideal, claro está, es que todas las personas fuéramos capaces de llevar de ir a un proceso terapéutico cuando hemos sido o hemos vivido en estos procesos de familias con algún tipo de violencia, ¿no? A veces no queremos ver esa violencia y decimos, no, mi papá era muy buena gente porque no violentó nunca a mi mamá, pero pues no podía salir mi mamá si no le avisaba, si no le pedía permiso. No podía salir mi mamá sola, tenía que salir acompañada por mí, ¿no? Mi mamá, pues alguna vez dijo que quería trabajar, pero mi papá le dijo que no. Ajá. Entonces, muchas veces, y claro, es difícil ver cómo tal vez nuestro papá o nuestra mamá, o aceptar que nuestros padres de alguna manera ejercieron algún tipo de violencia porque está relacionada con el amor, ¿no? Igual las víctimas de violencia familiar en muchas ocasiones es difícil que terminen con la relación de pareja en donde son violentadas porque está relacionado con el amor, principalmente con la parte de el amor que yo le tengo a la persona, y las expectativas que se depositan en una relación de pareja y en la constitución de una familia, ¿no? Muchas veces, pues esta toma de decisiones, sea en los estudios que se han hecho en las ciencias sociales, lo que se ha determinado es que una víctima de violencia familiar más o menos se tarda entre 5 y 10 años o más en concluir o en terminar la relación de pareja, ¿no? Y a veces pues no tiene esa posibilidad de hacerlo, sino que pues es asesinada, ¿no? Alguna vez, bueno, tuve en un curso, me comentaron el asunto de una chica, ¿no? Que fue una vez a acusar a su pareja, a su expareja, que había terminado con él porque la controlaba, le revisaba el celular, ¿no? Esta cosa que de repente nos cuesta mucho trabajo no hacer, y que ella terminó con él porque aparte le decía que le quería decir cómo se vistiera, y entonces ella terminó con él y él empezó a acosarla, fue al Centro de Justicia para las Mujeres y le dieron una orden de protección, y ya un año y medio después va nuevamente la chica, también porque pues con la pareja que volvió a andar, que volvió bueno, con la otra nueva pareja más bien, también la estaba queriendo otra vez agredir, maltratar, y entonces también terminó con ella, pero de todos modos la estaba acosando, entonces le dieron otra orden de protección.
Y a la tercera vez que fue, pues tenían el cuestionamiento de si no era un problema de ella, pero pues en realidad el problema no era de ella. Ella tenía muy claro que ella quería una relación donde fuera respetada, donde no la quisieran controlar, donde la trataran con respeto y el problema más bien es que no vieron que era el problema social, que es un problema social todavía de muchos varones que no pueden dejar, ¿no?, de pensar en que tiene, o de practicar esta idea del control, del control de las mujeres, del comportamiento de las mujeres, ¿no? Y que pues claro está que eso pues ya no es posible, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo todavía hay muchos varones a los que les cuesta trabajo transformar estas visiones y estas formas de ser, y que claro, no es un problema de quién es el bueno y quién es la mala, o quién es la buena y quién es el malo. Esto pasa por ver que es un problema social y que no lo vamos a resolver en la medida en que no lo veamos así, en que no veamos que lo que necesitamos son políticas públicas y programas que tiendan a hacer ver a hombres y a mujeres que tenemos que transformar nuestras visiones sobre las relaciones y los papeles sociales de hombres y mujeres en la familia, claro está, en el trabajo o en la escuela y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y claro, ya querían mandar a esta chica al psicólogo porque decían que bueno, que si ya era el tercer novio que se conseguía así, de esa forma, pues que el problema era ella. Pues no, el problema es que tenemos un problema social todavía con los varones, ¿no? O en esa comunidad había un problema todavía social muy fuerte, porque son distintas las comunidades, claro está, en donde los varones todavía creían que podían llevar a cabo este papel de querer controlar el comportamiento, la forma de vestir de las mujeres, ¿no? Cuando eso pues ya no es real. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos el artículo primero que nos habla y que nos fundamenta, la igualdad no solamente ante la ley, sino la igualdad en todos los ámbitos. Y que ahora, bueno, es la piedra angular a través de la cual todo el mundo puede llevar a cabo una demanda o una denuncia por discriminación o por negación de algún derecho. La que sigue, por favor. Ahora sí. Y bueno, el marco jurídico que se ha establecido para atender el problema de la violencia hacia la mujer, pues también se ha establecido a nivel internacional. Porque, bueno, vemos que el problema de la violencia de género en contra de la mujer no es solamente algo que nos esté afectando a las mujeres de México, sino que es un problema a nivel mundial. Aunque, bueno, claro está que hay diferentes niveles de violencia. Nosotros en México, bueno, como ustedes saben, tenemos un problema fuerte, un problema grave de violencia hacia la mujer, y a nivel latinoamericano, pues se hizo lo que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, ¿no? Y que va a establecer que la violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos y de las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y de las libertades. Y claro, esto pues ha sido retomado ya ahora también por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Aunque solamente continúa el artículo 4, pero bueno, está el artículo 1 que vimos hace rato, que es la punta también para
fundamentar cualquier acto de discriminación. Denunciar. La Ley Federal del Trabajo y de los Trabajadores del Estado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y su reglamento, la Ley General de Víctimas, el Código Penal de cada estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, el que tengamos la posibilidad de ya ahorita de tener este marco jurídico tan, pues tan fuerte, tan sólido para sustentar cualquier acción en contra de violencia en contra de las mujeres, pues nos ha ayudado mucho. Pero lo que estamos viendo ahora es que las leyes pueden avanzar, ¿no? Como aquí se muestra. Las leyes podemos hacerlas avanzar, hay todo un convencimiento por parte de los actores políticos de que sí, de que de que son necesarias estas leyes, pero lo que se ha visto es que la parte de la práctica del ejercicio, ¿no?, de los funcionarios para llevar a cabo estas leyes, para cumplir con su obligación de llevar a cabo estas leyes, es lo que está costando mucho trabajo. Y está costando mucho trabajo porque, pues, cuando trabajamos también somos los que miramos, ¿no? Miramos un caso y en él muchas veces le aplicamos pues nuestra ideología. Y claro está que pues para eso somos muy buenas, ¿no? Todo el mundo muchas veces calificamos cómo se comportó fulanito, cómo se comportó sutanita, ¿no? Y en ocasiones, pues, vemos que le pasa a Perenganita, que le pasa a Perenganito, y a veces hasta decimos, bueno, pues es que también tú viste cómo se comportó, o tú viste lo que hizo. Yo creo que ella tuvo la culpa por andar ahí. Nosotros le dijimos que no lo hiciera. O, bueno, pero es que también, fíjate qué familia, ¿no? O si yo fuera su mamá, yo no haría eso, o yo no dejaría aquello. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese tipo de valoraciones, ¿no?, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, claro está que también como funcionarios muchas veces lo llevamos ahí. Y es muy difícil quitarnos de repente y es necesario principalmente entender, sobre todo de los funcionarios públicos, que si están ahí no es para valorar, ¿no?, si el comportamiento de la chica fue el adecuado, si hizo o por qué no hizo lo otro o por qué no hizo lo demás, sino simplemente para aplicar la ley. Pero como vemos, lo que más permea todavía son los estereotipos, ¿no? Y en ese sentido, ese derecho que se sienten estos funcionarios públicos de calificar si la víctima, en primer lugar, está diciendo la verdad, ¿sí? ¿No? Yo conozco muchos ministerios públicos, por desgracia, queridos compañeros, conocidos, que de repente dicen, no, pues es que yo ya nada más escuchando cómo me narra las cosas, yo te puedo decir si está diciendo la verdad o no. Claro, yo como funcionario no tengo ese derecho, no es mi función determinar si la víctima me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad. Mi función es investigar de manera imparcial, porque así debe de ser, y allegarme de todos los elementos que pudieran existir para llevar a cabo la comprobación del delito que me viene a denunciar. Pero bueno, vemos cómo todavía pues existen todas estas, es muy fuerte esta ideología de género, ¿no? Y cómo todavía nos sentimos con el derecho de aplicar esa ideología de género y calificar si una persona, una víctima, está diciendo la verdad o si tiene razón
denunciar y ella se lo busca, ¿no? Que es lo que muchas veces también están. Y la otra situación también es en el ámbito pues familiar, ¿no? Muchas veces no tenemos la posibilidad de comprender, ¿no? Por qué una mujer familiar se queda en una relación de violencia. Y no tendríamos que comprenderlo. Lo que nos toca a nosotros es ver de qué manera la podemos apoyar, y la mejor forma de ayudar a una víctima es siempre estar ahí para ella, y aparte lograr que se pueda enganchar en un proceso terapéutico. Una mujer que es víctima de violencia se engancha en un proceso terapéutico y puede empezar a trabajar cuáles son sus miedos, sus temores, y puede empezar a obtener herramientas para salir de una relación de violencia. Es mucho más fácil que lo haga. Claro está que sobre todo esta parte de juzgarlas en muchas ocasiones es lo que hace que muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia pues ya no regresen, ¿no? Ya no regresen a contarnos, ya no regresen a pedirnos ayuda, y pues a veces es que ya es muy tarde cuando uno les va y les ofrece la ayuda. Y bueno, la otra situación es también trabajar con los hombres. Yo creo que algo fundamental ahorita que tenemos que hacer es también trabajar con los hombres y eliminar este estereotipo de su violencia natural, ¿no? Tenemos que empezar a decirles que no es cierto y que tienen que dejar de ser violentos, ¿no? Porque están afectándose a ellos mismos y a toda la sociedad. Y que pues si quieren mejorar, ¿no? Su vida, es eliminando pues este tipo de estereotipos sobre ser muy hombres, ¿no? Nosotros, yo creo que ya la mayoría de las mujeres no queremos un gran hombre, queremos un buen hombre, ¿no? Un hombre que sea sensible, un hombre que sea respetuoso. Ya esta parte de ser un hombre que nos defienda, ya no. Porque, bueno, lo ideal es que no tengamos que defendernos de nada, y que aparte que seamos capaces de defendernos nosotras mismas frente a las situaciones, que no sea de violencia. Creo que hasta aquí vamos a parar, o todavía tengo tiempo, es pregunta. ¿Verónica? Voy, es que no se activaba. Es que no se activaba el micrófono, doctora. Pues le quedan unos minutos para preguntas, en realidad, enormemente de parte de Sociedad Interdisciplinaria por México que haya asistido con nosotros. Y pues dentro de la semana le estaremos haciendo llegar su constancia de participación por haber colaborado con nosotros, y espero que nosotros, al igual que yo y mis compañeros de equipo, pues hayamos aprendido muchísimo sobre este tema, y esperamos verla pronto en algún próximo evento. Gracias. Muchas gracias también a ustedes. Y bueno, ella tiene mis datos, entonces si en algún momento quieren también hacerme una consulta o alguna otra cosa, con mucho gusto yo los puedo atender. Gracias. Muchas gracias, doctor.